¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Macías Matemáticas. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es el conjunto de reemplazamiento, ¿verdad? Es un conjunto en el cual sus elementos sustituyen a la variable o incógnita de la oración abierta. Recuerdan que habíamos visto ya lo que era la oración abierta, otro conjunto, ¿verdad? Al mismo tiempo está relacionado con el conjunto, ¿verdad? Pues que todos los elementos de este conjunto de reemplazamiento, ¿verdad? Hacen verdadera la oración, el conjunto de la oración abierta. Entonces, esta es una oración abierta. Por ejemplo, tenemos aquí B es igual a X, tal que X sea una estación del año. Vamos a nombrar otro conjunto, ¿verdad? Aquí, para ver y describir, a ver si coincide con lo que estamos hablando, a ver a qué conjunto pertenece. Por ejemplo, si tenemos aquí un cuadrado, ¿verdad? Tal que el cuadrado sea una estación del año. Lo volvemos a escribir. ¿Esto será cierto o será falso? ¿Verdadero o falso? Esto es falso. ¿Sí? Eso es falso porque el cuadrado no es una estación del año, entonces es falso, ¿verdad? Decimos que es falso. Vamos a hacer otro conjunto. Un conjunto que sea verdadero. Vamos a buscar otro conjunto que sea verdadero. Vamos a poner aquí primavera. Primavera. ¿Sí? Tal que primavera. Primavera sea vamos a poner aquí con comillas, sea una estación del año, ¿verdad? Entonces, ese conjunto, ¿cómo lo vamos a describir? Ese conjunto lo vamos a describir como verdadero, ¿sí? Este es un conjunto verdadero porque estamos hablando de esta oración, ¿verdad? De esta oración abierta. El conjunto está compuesto X, el conjunto de X es tal que X sea una estación del año, ¿verdad? Entonces, primavera, tal que primavera sea un conjunto del año, una estación del año. Entonces, claro que la primavera es una estación del año, por lo tanto es verdadera. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Otro conjunto, vamos a hablar aquí de flor, ¿ya? Flor, vamos a escribir flor, flor tal que flor, ¿sí? Sea, ¿sí? Una estación del año, ¿verdad? Entonces, ese conjunto, ¿qué va a ser? Este conjunto es falso, ¿sí? Falso, ¿verdad? Vamos, por último, otro ejemplo, conjunto B. El conjunto B va a estar integrado por otoño, otoño, tal que otoño sea una estación del año, ¿verdad? Este conjunto, ¿qué va a ser? Este conjunto es verdadero, ¿verdad? Porque la estación del año otoño es una estación del año. Otoño sí es, ¿verdad? Que es una estación del año. Entonces, aquí vamos a concluir con un concepto. Entonces, el conjunto que forma el conjunto, ¿verdad? Es, ¿verdad? Entonces, para concluir a lo que es el conjunto, entonces, el conjunto que forma el conjunto, ¿verdad? El conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Que forma el conjunto, ¿verdad? Es primavera, otoño, ¿verdad? Vamos a poner ahí con un color. Conjunto, ¿verdad?
este va a ser igual a primavera, primavera, otoño. ¿Sí? Ellos forman el conjunto verdad. Entonces, así es como definimos, más o menos, como podemos explicar en qué consiste el conjunto de reemplazamiento y el conjunto verdad. Bueno, la clase anterior a esto de conjuntos, hablamos de lo que era un conjunto de oración abierta. Básicamente, esta es la oración abierta, ¿verdad? Estamos hablando de esto, este conjunto de oración abierta. Y el conjunto de reemplazamiento van a ser los elementos que sustituyen a la variable o incógnita de la oración abierta. O sea, estos serían los elementos. Este elemento, por ejemplo, el cuadrado, no sustituye la variable x en este conjunto. Por lo tanto, es falso, ¿verdad? La primavera aquí, primavera, tal que primavera sea una estación del año, entonces esta estación del año, primavera, sí sustituye al conjunto de la oración abierta, ¿verdad? Entonces es un conjunto de reemplazamiento. Cuando esto lo hace verdad, estamos diciendo que pertenece al conjunto de verdad, ¿verdad? Entonces, cuando concluimos todo el proceso, tenemos aquí primavera, la flor no es, ¿verdad? Sea una estación del año, esto es falso, ¿verdad? Ese conjunto es falso. Tenemos el otro conjunto que otoño, tal que otoño sea una estación del año, es verdad. Entonces, los elementos que conforman el conjunto verdad va a ser, o sea, por conclusión, primavera y otoño en el proceso, en los ejemplos que estamos mencionando, primavera y otoño constituyen el conjunto, ¿verdad? Porque son los elementos, ¿verdad?, del conjunto de reemplazamiento de aquí, que hicimos el reemplazamiento, que hacen verdadera la oración, ¿sí? Hasta ahí dejamos el conjunto, ¿verdad? Así que los espero en nuestro próximo tema. Gracias.